Buenos días, ¿cómo están? Me llamo Sandri. Hoy les quiero hablar sobre algo en la Biblia que nos dice, nos promete Dios, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos promete que la renovación de la mente. Entonces, hoy quiero hablar de cómo es la renovación de la mente para los cristianos, ¿verdad? O las personas que viven en Cristo. Esa es la pregunta que con la que la mayoría de los cristianos luchan y sobre la que han tenido muy poca enseñanza durante su vida como creyentes, porque se escucha como si de veras nos cambiaran la mente, ¿verdad? Y cómo vamos a deshacernos de todas las cosas que aprendimos o que vivimos en nuestra infancia, ¿verdad? Y durante nuestra vida cuando no estábamos en Cristo. Entonces, en consecuencia, mucha gente se siente insatisfecha, frustrada o confundida cuando se trata de vivir la vida abundante que Jesús nos promete en Juan 10:10, donde Él nos dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero que su propósito de Jesús es darnos una vida rica y satisfactoria. Entonces, esta vida rica y satisfactoria se manifiesta en la vida de los creyentes a través de una estrategia simple que cambia nuestras vidas. Y eso es la renovación de la mente. Entonces, ¿qué significa la renovación de la mente en la Biblia? En pocas palabras, renovar su mente, de acuerdo con Romanos 12:2, significa interpretar la vida a través del lente de la palabra de Dios y la inspiración del Espíritu Santo, en lugar de a través del lente de nuestra experiencia, de nuestras heridas, de nuestra trauma, nuestras preferencias o opiniones de los demás. Es un cambio fundamental para ver el mundo, a nosotros mismos y a los demás, a Dios y especialmente a lo que es posible desde la perspectiva del reino de Dios. Es tomar una decisión diaria, momento a momento, de elegir la mente de Cristo que vive dentro de nosotros como nuevas creaciones en lugar de operar desde nuestra mente anímica como lo hacíamos antes de ser salvos. Entonces, ¿por qué como cristianos nos necesitamos renovar nuestras mentes? A menos que un cristiano aprenda a renovar su mente, continuará caminando en derrota, lucha y confusión, porque va a seguir deseando experimentar una vida guiada por el Espíritu, pero no tiene entendimiento de cómo o herramientas con las cuales va a ver que esa vida se manifieste. Este es el predicamento de la mayoría de los creyentes que viven vidas de obediencia y obligación religiosa, pero sin ningún poder real, guiado por el Espíritu Santo. Si no renovamos nuestra mente, las únicas dos opciones serían esperar y tener esperanza y rogarle a Dios que cambie nuestro trabajar o nuestro sudar o esforzándonos, ¿verdad? Por, por, por nuestra cuenta para lograr los resultados que tanto anhelamos, ¿verdad? Experimentar. Pero tampoco eso es lo mejor de Dios. Renovar nuestra mente alinea nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Al aprender y a reconocer las mentiras que nos echa Satanás, el enemigo. Reemplazar esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios y luego reforzar esa verdad cada vez que el enemigo nos ataca con esas mismas mentiras. En 2 Corintios 10:5, la palabra de Dios nos enseña que destruimos los argumentos y toda opinión altanera levantada contra el conocimiento de Dios
y que tomamos cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo. ¿Cómo vamos a tomar el pensamiento cautivo? Literalmente. Eso significa capturar o conquistar ese pensamiento al identificarlo y comprobarlo con la palabra de Dios. ¿Este pensamiento concuerda con las promesas de Dios sobre mi vida o no? Si no concuerda, entonces lo desecho, rechazando su influencia en mi vida. Y entonces me pongo a plantar en su lugar una de las promesas de Dios, de su palabra. En 2 Pedro 1, 3, 4, la Biblia nos dice, su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa a través de nuestro conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. Magníficas promesas para que a través de ellas se conviertan en partícipes de naturaleza divina. Y ahora que han escapado de la corrupción del mundo causada por los malos deseos. ¿Lo entendemos? Es que es a través de las preciosas promesas de Dios que participamos de la naturaleza divina. Los pensamientos renovados que dan como resultado nuestras creencias nos ayudan a participar en el plan de Dios para nuestras vidas, porque los pensamientos alimentan nuestras creencias. Los pensamientos centrados en el reino de Dios son un gran combustible para nuestras creencias piadosas, mientras que las mentiras impias impulsadas por el miedo y las verdades a medias alimentan las creencias impias. Renovar nuestra mente no es solo un proceso espiritual, sino también fisiológico. Cuando cambia intencionalmente la forma en que se piensa para alinearse con la palabra de Dios, literalmente creamos nuevas conexiones y caminos en nuestro cerebro para hacer que ese proceso sea más fácil y preferido con el tiempo. A través del proceso de neuroplasticidad, nuestro cerebro puede literalmente reconfigurarse para alinearse con la verdad de la palabra de Dios. Y así es como creamos esas soluciones, estrategias y oportunidades que mejor se alineen con el plan de Dios para nuestras vidas. Recuerden, en Proverbios 23:7 nos dice, porque como él piensa en su corazón, así es él. Entonces, eso significa que nuestros pensamientos, que en última instancia crean nuestras creencias, que resultan en nuestras acciones, crean literalmente los límites de nuestras vidas. Si deseamos experimentar una vida diferente, la vida abundante que Jesús nos promete, debemos aprender a renovar intencionalmente nuestra mente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Maneras de renovar nuestra mente hoy. El primer punto es reconocer, capture intencionalmente cada pensamiento que venga a su mente y compárelo con la palabra de Dios y sus promesas para su vida. Pregúntate, ¿este pensamiento que estoy teniendo en este momento refleja lo que dice la palabra de Dios sobre esta situación o refleja una mentira que sé que no representa el corazón de Dios para mí? El segundo punto es reemplazar. Si los pensamientos que tenemos no están de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos que reemplazarlos con promesas de la palabra de Dios. Literalmente puede ser tan simple como pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde un pasaje de las Escrituras que es opuesto a la mentira con la que nos podemos enfrentar actualmente. También puede hacer una búsqueda rápida en el internet de versículos en las escrituras basados en la mentira que se está tratando de reemplazar. Recuerden, los pensamientos son como semillas
Y todo lo que permitimos que sea plantado en el jardín de nuestro corazón va a producir una cosecha en nuestra vida. Punto número 3. Reforzar. Cada vez que nos sientamos inundados con esos mismos tipos de pensamientos que no nos ayudan, que no concuerdan con lo mejor de Dios para nuestras vidas, simplemente tenemos que rechazarlos y reemplazarlos con la palabra de Dios. Una forma de hacer esto, de acelerar este proceso, es escribir las afirmaciones bíblicas que acaba de crear en tarjetas de notas, plastificándolas y llevárnoslas con nosotros para acceso fácil. También podemos colocarlas en lugares que veamos a menudo, como en la pared de nuestra oficina o escritorio, en nuestro carro, en el espejo del baño cuando nos lavamos los dientes. Esto puede parecer tedioso al principio, pero al hacerlo en el contexto de la gratitud, la fe y la expectativa, la presencia de Dios infundirá este proceso, haciéndolo cada vez más natural. Tenemos que elegir nuestras semillas sabiamente. Punto número 4. Visualiza. Dios nos creó con una imaginación increíble para ver, para sentir, para crear nuevas realidades en nuestras mentes antes de que lleguen al reino físico. Es una de las principales formas en que colaboramos con el Espíritu Santo para liberar su reino y a través de nuestras vidas. Mientras emplazamos y reforzamos nuevos pensamientos basados en la palabra de Dios, imagínense en su mente cómo se vería, siéntase al experimentar la vida dentro de una nueva realidad. Esto estimula aún más nuestro cerebro y acelera nuestra propia capacidad para ponernos de acuerdo con lo mejor de Dios para nuestras vidas. Punto número 5. Afirmar. Tenemos que creer las declaraciones de afirmación basadas en la palabra de Dios, que junto con sus ejercicios de visualización continúen reforzando la verdad de la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Y con el tiempo, nuestra mente subconsciente se convencerá de la nueva verdad con la que está alineando nuestro corazón, en lugar de la vieja forma en que ha estado viviendo. Entonces les quiero decir que absolutamente pueden vivir la vida abundante que Dios y Jesús les prometió si aprenden a dominar el proceso de renovación de la mente, incluido el reconocimiento de las mentiras de Satanás y reemplazándolas intencionalmente con la verdad de la palabra de Dios y reforzando esa verdad a través de la visualización y las afirmaciones en la palabra de Dios. Mientras lo hacemos, se van a sorprender de las puertas dobles del favor que parecen aparecer instantáneamente en sus vidas, simplemente porque se ponen de acuerdo con el diseño de Dios para sus vidas, en lugar de tratar de hacer que suceda por su propia cuenta. Acuérdense que sin Él nada se puede hacer y que con Él todo es posible. Que Dios los bendiga. Adiós.